Lima, Perú. Agosto de 2008. En un pequeño departamento del distrito de San Juan del Lurigancho, los vecinos comenzaron a notar un olor nauseabundo que se filtraba por debajo de una puerta. Cuando la policía finalmente derribó esa puerta, lo que encontraron dentro cambiaría para siempre la forma en que esta ciudad entiende los límites del amor, la obsesión y la venganza. El cuerpo de un hombre de 32 años yacía en el suelo de la sala, rodeado de fotografías rotas, cartas de amor escritas a mano y billetes esparcidos por todas partes. Pero lo más perturbador no era la escena del crimen en sí, sino la mujer de 140 kilos que permanecía sentada en un rincón, completamente inmóvil, con la mirada perdida y las manos manchadas de sangre seca. Cuando le preguntaron qué había sucedido, ella pronunció apenas 5 palabras que helaron la sangre de los investigadores presentes: él me prometió que me amaría. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente la historia de un asesinato. Es la crónica devastadora de cómo el rechazo, la humillación y la desesperación pueden transformar a un ser humano en algo irreconocible. Es la revelación de cómo el amor, cuando se mezcla con la obsesión y el dolor, puede convertirse en el combustible perfecto para la tragedia. Detrás de este crimen existe una verdad que muy pocos se atreven a confrontar: todos llevamos dentro la capacidad de destruir aquello que más deseamos cuando sentimos que nos ha sido arrebatado. Esta historia te mostrará hasta dónde puede llegar una persona cuando el corazón se rompe en 1000 pedazos y la mente decide que ya no hay nada más que perder. ¿Qué impulsa a alguien a quitarle la vida a la persona que ama? ¿En qué momento preciso el amor se transforma en odio mortal? ¿Puede el dolor emocional justificar lo injustificable? Estas son preguntas que solo podrás responder quedándote hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió en aquel departamento de Lima es mucho más complejo, oscuro y profundamente humano de lo que cualquier titular de periódico podría capturar. Piensa en esto: todos hemos sentido alguna vez el dolor del rechazo, la humillación de ser utilizados, la agonía de amar a alguien que nos desprecia. Pero la mayoría de nosotros encuentra formas de canalizar ese dolor, de seguir adelante, de sanar. Sin embargo, existe un punto de quiebre, un momento en el que el alma humana ya no puede soportar más peso, y entonces sucede lo impensable. Esta historia te llevará exactamente a ese punto de quiebre, y te obligará a preguntarte: ¿hasta dónde habrías llegado tú en su lugar? Ahora necesito que te comprometas con esta búsqueda de la verdad. Deja un me gusta en este video para que más personas puedan descubrir lo que realmente sucedió detrás de este caso que horrorizó a todo un país. Y en los comentarios, escribe esta frase para demostrar que estás listo para enfrentar una de las historias más perturbadoras que jamás hayas escuchado: estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, no solo te conviertes en testigo de esta historia, sino en parte de una comunidad que se atreve a mirar directamente al abismo de la naturaleza humana sin apartar la vista. Felicitaciones por tener el valor de buscar respuestas donde otros solo encuentran juicios fáciles. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Lo que parecía ser un simple crimen pasional esconde secretos mucho más oscuros, manipulaciones calculadas y una historia de amor tóxica que comenzó mucho antes de aquella noche fatal. La mujer sentada en ese rincón no era quien la sociedad pensaba que era, y el hombre muerto en el suelo había jugado un juego peligroso con consecuencias que nunca imaginó. Esta es la historia completa de cómo el amor puede convertirse en la fuerza más destructiva del universo. Patricia Ramos tenía 38 años cuando conoció a Miguel Ángel Córdoba en marzo de 2007. Ella trabajaba como contadora en una pequeña empresa de importaciones en el centro de Lima, vivía sola en un modesto departamento y había pasado la mayor parte de su vida adulta luchando contra el sobrepeso y la soledad que éste le había traído. Desde su adolescencia, Patricia había experimentado el cruel rechazo de una sociedad que juzga implacablemente a quienes no cumplen con los estándares de belleza establecidos. Había intentado innumerables dietas, había visitado nutricionistas, psicólogos y hasta había considerado la cirugía bariátrica, pero nada parecía funcionar de manera permanente. Con 140 kilos distribuidos en su 1,60 m de estatura, Patricia había aprendido a vivir en las sombras, evitando las miradas de lástima, los comentarios hirientes disfrazados de preocupación por su salud, y sobre todo, evitando cualquier posibilidad de romance que inevitablemente terminaba en humillación. Pero todo cambió aquella tarde de marzo cuando Miguel Ángel entró a la oficina donde ella trabajaba. Él tenía 32 años, era delgado, de sonrisa fácil y palabras suaves, y había llegado como nuevo asistente de gerencia. Desde el primer día, algo en él era diferente. Mientras otros apenas la saludaban con cortesía profesional, Miguel Ángel se tomaba el tiempo de conversar con ella durante los descansos, le preguntaba sobre su día, la hacía reír con anécdotas tontas sobre su vida. Para Patricia,
Acostumbrada a la invisibilidad social que su físico le imponía, esta tensión era como agua fresca en medio del desierto más árido. Por primera vez en años, alguien la veía como un ser humano completo, no solo como un cuerpo que la sociedad consideraba inaceptable. Durante los primeros 3 meses, la relación entre Patricia y Miguel Ángel se desarrolló de manera aparentemente inocente. Almuerzos compartidos en la cafetería de la empresa, conversaciones cada vez más profundas sobre sus vidas, sueños y frustraciones. Él le contaba sobre su difícil infancia en los barrios pobres de Lima, sobre cómo había tenido que trabajar desde los 14 años para ayudar a su madre enferma, sobre sus aspiraciones de algún día tener su propio negocio y salir de la pobreza que había marcado toda su existencia. Patricia escuchaba absorta, conmovida por la vulnerabilidad que Miguel Ángel mostraba ante ella. Sentía que finalmente había encontrado a alguien que no la juzgaba, alguien que valoraba su mente, su corazón, su esencia más allá de su apariencia física. Pero lo que Patricia no podía ver, cegada por la luz repentina del afecto después de tantos años en la oscuridad de la soledad, era que Miguel Ángel había identificado perfectamente su punto más vulnerable. Él había observado cómo ella se iluminaba cada vez que le prestaba atención, cómo sus ojos brillaban cuando la elogiaba por su inteligencia o su sentido del humor. Había notado la ropa cara que ella usaba, el reloj de marca que llevaba en la muñeca, los comentarios casuales sobre las propiedades que había heredado de sus padres fallecidos. Miguel Ángel era un depredador emocional con años de experiencia manipulando mujeres vulnerables, y en Patricia había encontrado a la víctima perfecta, una mujer con recursos económicos, desesperada por amor y tan hambrienta de afecto que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener viva la ilusión de que alguien finalmente la amaba. En junio de 2007, 3 meses después de conocerse, Miguel Ángel dio el siguiente paso en su calculada estrategia. Una tarde, después del trabajo, la invitó a caminar por el Parque Kennedy en Miraflores. Mientras observaban el atardecer sobre el Océano Pacífico, él tomó su mano con suavidad y le dijo las palabras que Patricia había esperado escuchar toda su vida. Sabes, cuando te conocí, no esperaba que alguien como tú existiera. Eres diferente a todas las mujeres superficiales que solo se preocupan por la apariencia. Contigo me siento completo. Patricia sintió que su corazón iba a explotar de felicidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Miguel Ángel la abrazaba, susurrándole promesas de un futuro juntos, de una vida compartida donde finalmente ella sería valorada por quien realmente era. Esa noche marcó el inicio oficial de su relación, pero también el comienzo de una trampa mortal que se cerraba lentamente alrededor de Patricia. Ella no tenía manera de saber que las palabras románticas de Miguel Ángel eran un guión bien ensayado, repetido con variaciones mínimas a al menos otras 4 mujeres en los últimos 5 años. No podía imaginar que mientras se le susurraba palabras de amor, ya estaba calculando cuánto dinero podría extraer de ella antes de desaparecer, como había hecho con todas las anteriores. Y definitivamente no podía prever que este juego peligroso que Miguel Ángel jugaba con tanta confianza terminaría de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado, en un charco de sangre en el piso de un departamento donde el amor y el odio finalmente se encontrarían en su forma más pura y devastadora. Los siguientes 6 meses fueron, para Patricia, los más felices de toda su existencia. Miguel Ángel se había mudado a su departamento apenas 2 semanas después de oficializar su relación, argumentando que el lugar donde vivía era inseguro y que no podía pagar un alquiler mejor con su salario. Ella aceptó sin pensarlo 2 veces, emocionada por la idea de compartir su espacio con alguien, de despertar cada mañana junto a la persona que amaba. Por primera vez en su vida adulta, Patricia experimentaba lo que era tener una relación de pareja real, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que funcionara. Miguel Ángel era inteligente y paciente en su manipulación. No pidió dinero directamente en las primeras semanas. En cambio, creaba situaciones donde Patricia se ofrecía naturalmente a ayudarlo. Mi madre necesita una operación urgente y no tengo cómo pagarla, le decía con lágrimas en los ojos, y Patricia inmediatamente extendía un cheque por miles de soles. Tengo una oportunidad de invertir en un negocio que nos podría dar estabilidad económica, le explicaba con entusiasmo, y ella vaciaba sus ahorros sin hacer preguntas. Me robaron el sueldo camino a casa, le contaba con expresión avergonzada, y Patricia le entregaba dinero para sus gastos personales mientras lo consolaba diciéndole que no se preocupara, que ella se haría cargo de todo. En diciembre de 2007, apenas 9 meses después de conocerse, Patricia ya había prestado a Miguel Ángel más de 80,000 soles, aproximadamente $25,000 de aquel entonces. Había vendido una de las propiedades que heredó de sus padres para cubrir lo que él llamaba inversiones urgentes que nunca se materializaban.
Había agotado 2 tarjetas de crédito pagando lo que él describía como deudas familiares que surgían con frecuencia sospechosa. Pero Patricia no se quejaba. Al contrario, sentía que finalmente tenía un propósito en la vida más allá de su trabajo monótono y sus noches solitarias frente al televisor. Se sentía necesaria, importante, amada. Sin embargo, las grietas en la fachada de Miguel Ángel comenzaron a aparecer lentamente. Patricia empezó a notar que él salía con frecuencia por las noches, alegando reuniones con potenciales socios comerciales o visitas a su madre enferma. Cuando ella ofrecía acompañarlo, él siempre tenía una excusa perfecta para ir solo. Los fines de semana, cuando Patricia esperaba pasar tiempo de calidad con él, Miguel Ángel se mostraba distante, pegado a su teléfono celular, respondiendo mensajes que nunca le mostraba. Cuando ella preguntaba quién le escribía con tanta frecuencia, él respondía con irritación que eran asuntos de negocios y que ella necesitaba confiar en él si realmente lo amaba. La intimidad física entre ellos era prácticamente inexistente. Miguel Ángel siempre encontraba razones para evitar el contacto íntimo, estaba cansado del trabajo, no se sentía bien de salud, tenía preocupaciones que no lo dejaban concentrarse. Patricia, profundamente insegura sobre su cuerpo y agradecida de que él simplemente estuviera a su lado, aceptaba estas excusas sin protestar demasiado. Pero en el fondo de su corazón, comenzaba a formarse una pequeña semilla de duda que crecía cada día un poco más. ¿Realmente la amaba Miguel Ángel, o había algo más oscuro detrás de esta relación que parecía cada vez más unilateral? En febrero de 2008, Patricia encontró por accidente el primer indicio concreto de que algo estaba terriblemente mal. Mientras limpiaba el departamento, el teléfono celular de Miguel Ángel cayó del sofá y la pantalla se iluminó mostrando un mensaje de texto. Era de una mujer llamada Carla. Ya extraño nuestras noches juntos, mi amor. ¿Cuándo vas a dejar a esa ballena y volvemos a estar como antes? Patricia sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. Lo que descubrió en los siguientes minutos destrozó cada fragmento de la ilusión que había construido cuidadosamente durante los últimos meses. Había conversaciones con al menos 3 mujeres diferentes, todas llenas de contenido íntimo, todas refiriéndose a Patricia con términos crueles y burlones. En uno de los mensajes, Miguel Ángel le escribía a una tal Vanessa: no te preocupes, todavía me quedan algunos meses de ordeñar a esta vaca gorda. Cuando se acabe el dinero, la dejo y nos vamos juntos de viaje con lo que le he sacado. El dolor que Patricia experimentó en ese momento fue más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes en su vida. No era solo la traición, no era solo la confirmación de que había sido utilizada de la manera más vil imaginable. Era el devastador entendimiento de que todo había sido mentira desde el principio. Cada palabra de amor, cada caricia, cada promesa de un futuro juntos, todo había sido una actuación cuidadosamente elaborada para extraer su dinero y su dignidad. En ese instante, algo fundamental se rompió dentro de Patricia. La mujer gentil y esperanzada que había abierto su corazón comenzó a transformarse en algo completamente diferente, algo oscuro y peligroso que había estado dormido durante décadas de humillación y dolor acumulado. Patricia permaneció sentada en el sofá durante horas, con el teléfono de Miguel Ángel en sus manos, leyendo una y otra vez aquellos mensajes que destruían todo lo que ella creía real. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero algo extraño estaba sucediendo en su interior. Junto al dolor inmenso, comenzaba a crecer una rabia fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Esta vez no era la tristeza pasiva de quien acepta su destino de ser rechazada y humillada. Esta vez era algo completamente diferente, algo primitivo y oscuro que despertaba desde lo más profundo de su ser. Cuando Miguel Ángel llegó al departamento esa noche de febrero, alrededor de las 10, encontró a Patricia esperándolo en la sala con las luces apagadas. ¿Qué haces a oscuras?, preguntó él con su tono habitual de falsa preocupación. Ella encendió la lámpara y lo miró directamente a los ojos. Necesitamos hablar, dijo con una voz tan serena que era inquietante. Miguel Ángel sintió inmediatamente que algo había cambiado, pero su exceso de confianza le impedía ver el verdadero peligro. ¿Hablar de qué?, respondió mientras dejaba su chaqueta en el respaldo de una silla. Patricia colocó el teléfono sobre la mesa de centro. De esto, dijo simplemente. El color desapareció del rostro de Miguel Ángel. Por un momento consideró negar todo, inventar alguna explicación elaborada, pero la expresión en los ojos de Patricia le hizo entender que esa estrategia no funcionaría esta vez. Entonces hizo algo que Patricia nunca esperó, se echó a reír. Una risa amarga y despectiva que cortaba como cuchillo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto?,
le dijo con crueldad que ya no intentaba disfrazar. ¿Pensabas que realmente te amaba? Por favor, Patricia, mírate al espejo. ¿Quién podría amar a alguien como tú? Eres gorda, eres desesperada, eres patética. Lo único que tienes de valor es tu dinero, y ni siquiera eso manejaste bien porque te dejaste ordeñar como la vaca que eres. Las palabras de Miguel Ángel cayeron sobre Patricia como golpes físicos. Cada insulto, cada burla cruel confirmaba sus peores temores sobre sí misma, todas las voces hirientes que había escuchado durante toda su vida resonando ahora en la boca del hombre que le había prometido amor eterno. Ella se puso de pie lentamente, y Miguel Ángel notó con incomodidad que había algo diferente en su postura, en la manera como lo miraba. Ya no era la mujer sumisa y agradecida que aceptaba cualquier migaja de afecto que él le lanzara. Había algo peligroso en sus ojos, algo que él no había visto antes y que le produjo un escalofrío involuntario. Quiero que te vayas, dijo Patricia con una calma aterradora. Ahora mismo. Toma tus cosas y sal de mi casa. Miguel Ángel recuperó su compostura y su sonrisa despectiva. ¿Y mi dinero? Me debes por todos estos meses que he tenido que soportar tu compañía. Considéralo un pago por servicios de acompañante. Patricia sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior con esas palabras. No te voy a dar ni un sol más, respondió. Has robado suficiente. Vete antes de que llame a la policía. Miguel Ángel se rió nuevamente. ¿La policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu novio te pidió dinero prestado y ahora te arrepientes? ¿Crees que alguien te va a creer a ti, una mujer gorda y desesperada, sobre mí? Además, técnicamente todo lo que me diste fue voluntario. No hay ningún documento que pruebe que eran préstamos. Así que gracias por todo, Patricia. Me has sido muy útil. En ese momento, Miguel Ángel cometió su error más grave. Se acercó a la mesa donde Patricia guardaba su cartera y comenzó a sacar los billetes que había dentro, contándolos con descaro frente a ella. Esto apenas cubre lo que gasté en fingir que me importabas, dijo con una sonrisa. Fue ese gesto de absoluto desprecio, esa demostración final de que ella no valía nada para él, lo que hizo que algo dentro de Patricia simplemente se apagara. La parte de ella que todavía creía en la bondad humana, que todavía tenía esperanza de ser amada algún día, que todavía pensaba que merecía respeto y dignidad, murió en ese preciso instante. Y en su lugar nació algo completamente diferente, algo que ni ella misma reconocía. Devuelve ese dinero, dijo Patricia con una voz que no parecía la suya. Miguel Ángel la miró con burla. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte encima de mí? Se rió de su propio chiste cruel mientras guardaba el dinero en su bolsillo. Fue entonces cuando Patricia se movió. Con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño, cruzó la sala y empujó a Miguel Ángel con fuerza. Él, tomado completamente por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de centro. El sonido del impacto resonó en el departamento como un trueno. Miguel Ángel quedó en el suelo, aturdido, con un hilo de sangre comenzando a correr desde su frente. Intentó levantarse, pero Patricia ya estaba sobre él, con todo el peso de su cuerpo y todo el peso de años de humillación y dolor convertidos en furia pura. Lo que sucedió en los siguientes minutos en aquel departamento de San Juan del Lurigancho fue el resultado inevitable de una ecuación terrible, el encuentro violento entre un depredador que subestimó a su víctima y una mujer que finalmente había descubierto que no le quedaba nada más que perder. Lo que Patricia hizo en aquellos minutos que siguieron al golpe no fue el resultado de una decisión calculada o un plan premeditado. Fue la explosión de décadas de dolor acumulado, de humillaciones tragadas en silencio, de sueños destrozados una y otra vez por una sociedad que la había juzgado únicamente por su apariencia. Mientras Miguel Ángel intentaba recuperarse del golpe en la cabeza, todavía medio consciente en el suelo, Patricia sintió que cada insulto que él le había lanzado, cada burla cruel que había leído en esos mensajes, cada palabra hiriente que había escuchado a lo largo de su vida, regresaban todas juntas como una ola gigantesca que la inundaba completamente. En la mesa auxiliar de la sala había un pesado adorno de metal, una escultura abstracta que los padres de Patricia le habían regalado años atrás. Sin pensarlo conscientemente, sin un plan formado en su mente, Patricia tomó aquella pieza y la sostuvo en sus manos. Miguel Ángel, recuperando lentamente la claridad mental, la miró desde el suelo y por primera vez en su vida de manipulaciones y engaños, sintió miedo real. Patricia, espera, podemos hablar de esto, dijo con voz temblorosa, y la ironía de escucharlo suplicar usando las mismas palabras vacías que había usado para seducirla meses atrás no se perdió en ella. ¿Hablar?
repitió Patricia con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Cómo hablamos cuando me prometiste que me amabas? ¿Cómo hablamos cuando me dijiste que construiríamos una vida juntos? ¿Cómo hablamos cuando me sacaste hasta el último sol mientras te reías de mí con tus amantes? Miguel Ángel intentó arrastrarse hacia atrás, pero su espalda ya estaba contra la pared. Lo siento, Patricia, lo siento mucho. Devuélveme todo el dinero, te lo juro, solo déjame ir. Pero las disculpas llegaban demasiado tarde, después de meses de mentiras, después de la destrucción completa de lo último que Patricia tenía, su esperanza de ser amada. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en la escena del crimen que la policía encontraría días después, pero los detalles exactos nunca fueron completamente esclarecidos porque solo existían 2 personas en aquel departamento, y una de ellas ya no podría contar su versión jamás. Lo que sí se sabe es que cuando Patricia finalmente se detuvo, cuando la niebla roja de la rabia comenzó a disiparse de su mente y pudo ver nuevamente con claridad, Miguel Ángel Córdoba yacía inmóvil en el suelo de su sala, rodeado de un charco de sangre que se extendía lentamente por las baldosas. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo con esa expresión vacía que solo tienen los muertos, y en su frente había múltiples heridas que contaban la historia de una violencia desatada sin control. Patricia dejó caer la escultura de metal al suelo y retrocedió hasta topar con la pared opuesta. Se deslizó lentamente hasta quedar sentada, con las rodillas contra el pecho, mirando fijamente el cuerpo de Miguel Ángel. No gritó. No lloró. No entró en pánico. Simplemente se quedó allí, en estado de shock profundo, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de hacer. Durante toda su vida, Patricia había sido una mujer pacífica, alguien que evitaba los conflictos, que aceptaba las injusticias con resignación silenciosa. Y ahora, en cuestión de minutos, se había convertido en algo que nunca imaginó posible, una asesina. Las horas que siguieron transcurrieron en una especie de trance para Patricia. No llamó a la policía. No intentó huir. No trató de limpiar la escena del crimen o esconder el cuerpo. Simplemente permaneció sentada en aquel rincón, con la mirada fija en el cadáver de Miguel Ángel, mientras la realidad de lo que había hecho comenzaba a penetrar lentamente en su conciencia. En algún momento de la madrugada, se levantó y caminó como autómata hasta su habitación. De un cajón sacó todas las cartas de amor que Miguel Ángel le había escrito durante los primeros meses de su relación, aquellas palabras románticas que ahora sabía que eran completamente falsas. Una por una, las rompió en pedazos pequeños y las esparció sobre el cuerpo, como si fueran confeti en una celebración macabra. También sacó todos los billetes que Miguel Ángel le había robado de la cartera y los arrojó sobre él. Esto era lo que querías, susurró al cadáver. Esto era más importante que yo. Al amanecer del día siguiente, Patricia seguía sentada en el mismo rincón, mirando la escena como si fuera una película que no tenía nada que ver con ella. Los vecinos habían comenzado a escuchar el teléfono de Miguel Ángel sonando insistentemente dentro del departamento, y alguien notó que Patricia, siempre tan puntual, no había salido para ir al trabajo. Pero nadie se atrevió a tocar la puerta. No fue sino hasta 3 días después, cuando el olor comenzó a hacerse insoportable y se filtraba por debajo de la puerta y a través de las ventanas, que los vecinos finalmente alertaron a las autoridades. La policía derribó la puerta y encontró la escena exactamente como Patricia la había dejado aquella noche: el cuerpo de Miguel Ángel en descomposición, los pedazos de cartas esparcidos, los billetes ahora manchados de sangre seca, y Patricia sentada en su rincón, aparentemente ajena a todo, perdida en algún lugar profundo de su mente donde la realidad ya no podía alcanzarla. Cuando los detectives de homicidios de Lima comenzaron a investigar la muerte de Miguel Ángel Córdoba, esperaban encontrar un caso relativamente simple de crimen pasional. Una mujer obesa y solitaria, un hombre joven y atractivo, probablemente una disputa romántica que terminó en violencia. Pero lo que descubrieron durante las semanas siguientes pintó un cuadro mucho más complejo y oscuro de lo que cualquiera había anticipado. Patricia Ramos no era simplemente una asesina movida por celos o pasión descontrolada. Era la última víctima de un depredador serial que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional y financiera durante años. El detective Carlos Mendoza fue asignado como investigador principal del caso. Con 20 años de experiencia en la policía de Lima, Mendoza había visto prácticamente todo tipo de crimen imaginable, pero algo en la escena del departamento de Patricia le inquietaba de manera particular. No era solo la violencia del crimen en sí, sino la forma en que Patricia había permanecido en el lugar durante 3 días, como si no pudiera o no quisiera escapar de lo que había hecho. Cuando intentaron interrogarla en la escena, Patricia solo pronunció aquellas 5 palabras que se volvieron famosas en los medios peruanos: él me prometió que me amaría.
Después de eso, entró en mutismo casi total, respondiendo a las preguntas con monosílabos o simplemente mirando al vacío. La primera pista importante surgió cuando los investigadores revisaron el teléfono celular de Miguel Ángel. Lo que encontraron allí fue revelador, mensajes con al menos 6 mujeres diferentes, todas siguiendo el mismo patrón. Miguel Ángel les había prometido amor eterno, había inventado historias sobre su difícil situación económica, había creado urgencias falsas que requerían dinero inmediato. Pero lo más perturbador eran los mensajes que intercambiaba con su verdadero círculo íntimo, 3 amigos que conocían perfectamente su estrategia y lo alentaban en sus estafas románticas. En esos mensajes, Miguel Ángel describía con detalles crueles cómo manipulaba a estas mujeres, especialmente aquellas que consideraba físicamente poco atractivas y emocionalmente vulnerables. El detective Mendoza localizó a 4 de las exvíctimas de Miguel Ángel. Sus testimonios fueron desgarradores y reveladores. Marta Sánchez, de 42 años, le había dado más de 50,000 soles antes de que Miguel Ángel desapareciera de su vida sin explicación alguna. Rosa Velázquez, de 36 años, había vaciado su cuenta de ahorros y se había endeudado con préstamos bancarios para financiar los supuestos negocios de Miguel Ángel. Cada una de estas mujeres compartía características similares. Eran económicamente estables, emocionalmente vulnerables debido a historias de rechazo y soledad, y físicamente no cumplían con los estándares convencionales de belleza que la sociedad impone. Miguel Ángel las había seleccionado cuidadosamente, sabiendo exactamente qué botones emocionales presionar para extraer su dinero y su dignidad. Era como si pudiera ver directamente al interior de mi alma, le contó Rosa Velázquez al detective Mendoza con lágrimas en los ojos. Sabía exactamente qué decirme, cómo tocarme, cómo hacerme sentir que finalmente alguien me veía como algo más que mi apariencia. Y cuando desapareció con mi dinero, sentí que había perdido mucho más que los ahorros de toda mi vida. Sentí que había perdido la única oportunidad que tendría de ser amada. El detective preguntó por qué ninguna de ellas había denunciado a Miguel Ángel ante las autoridades. La respuesta fue siempre la misma: vergüenza. Vergüenza de admitir que habían sido tan ingenuas, vergüenza de exponer públicamente su desesperación por amor, vergüenza de que el mundo entero supiera que habían sido estafadas de la manera más cruel posible. La investigación también reveló que Miguel Ángel Córdoba tenía antecedentes penales por estafa y falsificación de documentos, delitos menores por los cuales había pasado solo algunos meses en prisión años atrás. Durante ese tiempo, aparentemente había perfeccionado su técnica, aprendiendo de sus errores anteriores. Su estrategia era cuidadosa, nunca pedía dinero directamente mediante contratos o documentos oficiales que pudieran ser usados como evidencia en su contra. Todo era prestado de manera informal, entre novios que supuestamente se amaban y confiaban el uno en el otro. Cuando las víctimas finalmente se daban cuenta del engaño, descubrían que legalmente tenían muy pocas opciones para recuperar su dinero o procesar a Miguel Ángel por fraude. Pero el descubrimiento más escalofriante vino cuando los investigadores encontraron, escondido en una memoria USB en el departamento donde Miguel Ángel había vivido antes de mudarse con Patricia, un archivo que él llamaba el manual. Era un documento de más de 50 páginas donde Miguel Ángel había sistematizado su método de manipulación emocional. Incluía perfiles psicológicos de diferentes tipos de mujeres vulnerables, estrategias específicas para ganarse su confianza, técnicas para extraer dinero sin levantar sospechas, y planes de salida para cuando las víctimas comenzaran a hacer demasiadas preguntas. En una sección particularmente perturbadora, Miguel Ángel había escrito: las mujeres gordas son las mejores marcas. Están tan desesperadas por atención que darán todo sin pedir nada a cambio. La clave es hacerlas sentir especiales durante el tiempo suficiente para vaciar sus cuentas, luego simplemente desapareces. Nunca denuncian porque tienen demasiada vergüenza de admitir que fueron tan estúpidas. El detective Mendoza compartió estos hallazgos con el fiscal del caso, quien inmediatamente vio que esto cambiaría completamente la naturaleza del juicio contra Patricia Ramos. Lo que inicialmente parecía un asesinato en primer grado, premeditado y brutal, ahora se revelaba como algo mucho más complejo. Patricia no había matado por celos irracionales o pasión descontrolada. Había matado al hombre que la había destruido sistemáticamente, que había convertido su vida en un infierno emocional y financiero, que había usado su vulnerabilidad más profunda como arma en su contra. La pregunta que comenzó a resonar no solo en la investigación oficial sino en la conciencia pública peruana era inevitable. ¿Hasta qué punto una víctima de abuso emocional tan severo puede ser considerada completamente responsable de sus actos cuando finalmente rompe bajo la presión? El juicio de Patricia Ramos comenzó en marzo de 2009, más de un año después de la muerte de Miguel Ángel Córdoba.
Para ese momento, el caso había capturado la atención de todo Perú, dividiéndolo en dos bandos irreconciliables. Por un lado estaban aquellos que veían a Patricia como una asesina brutal que había quitado una vida humana de la manera más violenta posible y que merecía el máximo castigo que la ley peruana permitía. Por el otro lado estaban quienes la veían como víctima, una mujer que había sido empujada más allá de su punto de quiebre por un depredador sin escrúpulos que se había dedicado profesionalmente a destruir vidas. La fiscal Mónica Carranza, una mujer de carrera impecable conocida por su dureza en casos de homicidio, presentó el caso como un asesinato en primer grado. Durante su alegato de apertura, mostró al jurado fotografías gráficas de la escena del crimen, enfatizando la brutalidad del ataque y el número de golpes que Patricia había infligido a Miguel Ángel. Damas y caballeros del jurado, dijo con voz firme, lo que tienen ante ustedes no es el caso de una víctima que se defendió. Es el caso de una mujer que, movida por rabia y deseo de venganza, ejecutó a un hombre desarmado e indefenso que estaba en el suelo, herido y suplicando por su vida. No importa cuán cruel haya sido Miguel Ángel Córdoba en sus acciones previas. No importa cuánto dinero le haya sacado o cuántas mentiras le haya dicho. Nada, absolutamente nada, justifica lo que Patricia Ramos hizo esa noche. La defensa de Patricia fue asumida por la abogada Carmen Vega, una activista de derechos de las mujeres y defensora pública con reputación de tomar casos difíciles que otros abogados rechazaban. Su estrategia era audaz y controversial. No intentaría negar que Patricia había matado a Miguel Ángel, porque eso era innegable. En cambio, construiría el caso alrededor del concepto de capacidad disminuida argumentando que el abuso emocional sistemático, la manipulación psicológica y la humillación continua habían colocado a Patricia en un estado mental donde no podía ser considerada completamente responsable de sus acciones. Lo que el Estado llama asesinato, comenzó la abogada Vega en su alegato de apertura, yo lo llamo el resultado inevitable de meses de tortura psicológica. Patricia Ramos no despertó una mañana y decidió matar a alguien. Fue sistemáticamente destruida, pieza por pieza, por un hombre que había convertido la manipulación emocional en su profesión. Cuando finalmente actuó, no lo hizo con la mente clara de alguien que comete un crimen premeditado. Lo hizo en un estado de colapso psicológico total, después de que cada fibra de su ser había sido sometida a un nivel de abuso que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. El juicio duró casi 3 meses y presentó un desfile de testimonios que mantuvieron a la nación peruana pegada a las pantallas de televisión. Las exvíctimas de Miguel Ángel testificaron sobre sus experiencias, describiendo en detalle cómo él había operado con cada una de ellas. Marta Sánchez rompió en llanto en el estrado cuando describió cómo había contemplado el suicidio después de que Miguel Ángel desapareció con sus ahorros. Rosa Velázquez tuvo que ser asistida fuera de la sala cuando, durante su testimonio, experimentó un ataque de pánico al recordar la humillación que había vivido. Cada testimonio pintaba un cuadro más completo del sistema de victimización que Miguel Ángel había perfeccionado. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando Patricia Ramos finalmente tomó el estrado para testificar en su propia defensa. Durante el año que había pasado en prisión preventiva, Patricia había perdido más de 40 kilos. No por dieta planificada o ejercicio, sino por la depresión profunda que la había consumido desde aquella noche fatal. Cuando subió al estrado, parecía una sombra de la mujer que había sido. Con voz apenas audible, comenzó a contar su historia, desde su infancia marcada por el bullying y el rechazo, pasando por su vida adulta de soledad y esperanza frustrada, hasta el día que conoció a Miguel Ángel y creyó que finalmente había encontrado a alguien que la vería más allá de su apariencia. Cuando leí esos mensajes, dijo Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas, cuando vi cómo se reía de mí con sus amigas, cuando entendí que todo había sido una actuación calculada para robarme, algo dentro de mí simplemente murió. No fue solo que me había quitado el dinero. Me había quitado la última cosa que tenía, la esperanza de que alguien, algún día, pudiera amarme. Y cuando esa esperanza murió, creo que yo también morí en cierta forma. La persona que mató a Miguel Ángel esa noche no era yo. Era algo que él había creado, un monstruo que nació de todo el dolor que me causó. La fiscal Carranza fue implacable en su contrainterrogatorio. Señora Ramos, preguntó con tono severo, en algún momento durante esos minutos cuando golpeaba repetidamente a Miguel Ángel Córdoba, él le pidió que se detuviera. Patricia asintió con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Y usted se detuvo? Silencio. Por favor responda para el registro. Patricia finalmente susurró, no. La fiscal continuó, usted tuvo múltiples oportunidades de detenerse. Después del primer golpe, después del segundo, después del 10º. En cualquier momento pudo haber llamado a la policía, pudo haber pedido ayuda,
pudo haber elegido no quitarle la vida. Pero no lo hizo. Eso no es incapacidad disminuida, señora Ramos. Eso es asesinato. El juicio también presentó testimonios de expertos psiquiátricos de ambos lados. El psiquiatra de la fiscalía argumentó que Patricia, a pesar del abuso emocional que había sufrido, era perfectamente capaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento del crimen, y que por lo tanto debía ser considerada completamente responsable de sus acciones. El psiquiatra de la defensa presentó una evaluación diferente. Patricia había experimentado lo que él llamaba síndrome de la mujer maltratada, un estado psicológico caracterizado por la erosión gradual de la autoestima y la capacidad de tomar decisiones racionales después de periodos prolongados de abuso emocional. Después de casi 3 meses de testimonios, argumentos y contraargumentos, el caso finalmente fue entregado al jurado para su deliberación en mayo de 2009. La nación peruana contuvo el aliento mientras 12 ciudadanos ordinarios se encerraban en una sala para decidir el destino de Patricia Ramos. Las deliberaciones duraron 5 días completos, un indicativo de lo profundamente divididos que estaban los jurados sobre la culpabilidad y la responsabilidad en este caso tan complejo. Fuera del tribunal, las protestas se desarrollaban simultáneamente. Grupos de mujeres que se identificaban como víctimas de abuso emocional se congregaban con pancartas que decían Patricia es una de nosotras y el verdadero criminal ya está muerto. Del otro lado, organizaciones pro ley y orden argumentaban que permitir que el abuso emocional se convirtiera en justificación para el asesinato establecería un precedente peligroso que podría ser abusado en el futuro. Los medios de comunicación cubrían cada ángulo del caso, con programas de opinión que se extendían hasta altas horas de la noche debatiendo las implicaciones morales, legales y sociales del caso de Patricia Ramos. El veredicto finalmente llegó en una tarde lluviosa de mayo. El jurado había llegado a una decisión que reflejaba la complejidad moral del caso. Encontraron a Patricia Ramos culpable de homicidio en segundo grado en lugar de asesinato en primer grado. Esto significaba que reconocían que ella había matado a Miguel Ángel, pero no con premeditación completa. Aceptaban que el abuso emocional había jugado un papel significativo en reducir su capacidad para tomar decisiones racionales en el momento del crimen. Sin embargo, también determinaban que esto no la absolvía completamente de responsabilidad por quitarle la vida a otro ser humano. La sentencia fue dictada 2 semanas después. El juez Roberto Salazar, un magistrado veterano con 30 años en el sistema judicial peruano, dio una sentencia que intentaba balancear justicia con compasión, 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 15 años. En su declaración desde el estrado, el juez Salazar pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia judicial peruana. Este caso nos obliga como sociedad a confrontar verdades incómodas sobre cómo tratamos a las personas vulnerables, sobre cómo permitimos que depredadores emocionales operen con impunidad porque sus armas no dejan marcas visibles, y sobre cómo el dolor psicológico puede ser tan destructivo como cualquier violencia física. Patricia Ramos, continuó el juez, usted cometió un acto terrible que no puede ser justificado, sin importar cuánto dolor le haya causado Miguel Ángel Córdoba. Quitarle la vida a otro ser humano es el acto más grave que alguien puede cometer, y la sociedad tiene el derecho y la obligación de castigar ese acto. Sin embargo, también reconozco que usted no llegó a ese momento por casualidad. Fue llevada allí por un hombre que conscientemente, calculadamente y sin ningún remordimiento la destruyó pieza por pieza. En un mundo justo, Miguel Ángel Córdoba habría enfrentado consecuencias legales por sus acciones mucho antes de aquella noche fatal. Pero vivimos en un mundo donde el abuso emocional raramente es castigado, donde la manipulación psicológica no deja cicatrices que un tribunal pueda ver, y donde las víctimas como usted son dejadas sin protección hasta que algo catastrófico ocurre. Patricia escuchó la sentencia sin mostrar ninguna emoción visible. Había pasado más de un año desde aquella noche en su departamento, y en ese tiempo algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era la mujer esperanzada que buscaba amor, pero tampoco era el monstruo de rabia que había emergido en aquel momento de colapso total. Era algo nuevo, algo formado en el crisol del trauma, el arrepentimiento y la comprensión de las consecuencias irreversibles de sus acciones. El caso de Patricia Ramos tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de su sentencia personal. En los meses siguientes, el Congreso peruano comenzó a debatir nuevas leyes sobre abuso emocional y estafa romántica. Organizaciones de salud mental lanzaron campañas de concienciación sobre los signos de manipulación emocional en relaciones. Se crearon grupos de apoyo para víctimas de estafadores románticos, espacios seguros donde personas que habían sido manipuladas y robadas podían compartir sus historias sin vergüenza ni juicio. El caso había puesto un reflector sobre un tipo de crimen que había operado en las sombras durante demasiado tiempo,
destruyendo vidas sin consecuencias. Pero quizás el impacto más significativo fue en cómo la sociedad peruana comenzó a hablar sobre el peso corporal, la dignidad humana y la vulnerabilidad emocional. Los mensajes crueles de Miguel Ángel, revelados durante el juicio, habían expuesto el tipo de discriminación y humillación que personas con sobrepeso enfrentan diariamente. Psicólogos y activistas sociales comenzaron a organizar conversaciones públicas sobre cómo los estándares de belleza socialmente impuestos crean poblaciones enteras de personas vulnerables, desesperadas por validación y amor, y cómo depredadores como Miguel Ángel explotan esa vulnerabilidad sistemáticamente. Marta Sánchez, una de las exvíctimas de Miguel Ángel que había testificado en el juicio, fundó una organización sin fines de lucro llamada Corazones Rotos pero no Destruidos, dedicada a ayudar a víctimas de estafas románticas a recuperarse emocional y financieramente. En una entrevista televisiva meses después del juicio, Marta dijo algo que resonó profundamente con miles de personas. Patricia hizo algo terrible, y debe pagar por ello. Pero cada una de nosotras que fuimos víctimas de Miguel Ángel entendemos que ella llegó a un lugar oscuro donde algunas de nosotras también estuvimos peligrosamente cerca de llegar. La diferencia entre Patricia y yo podría haber sido simplemente un mal día, un comentario más cruel, un momento donde el dolor se volvió insoportable. Eso no le excusa, pero nos recuerda que todos somos humanos, todos tenemos límites, y todos podríamos rompernos bajo la presión suficiente. En la prisión, Patricia comenzó a asistir a terapia psicológica intensiva. Durante las primeras sesiones, apenas podía hablar sin romper en llanto. Pero gradualmente, con el paso de los meses y luego años, comenzó a procesar el trauma de lo que había vivido y lo que había hecho. Escribió cartas de disculpa a la familia de Miguel Ángel, aunque nunca las envió porque su abogada le aconsejó que podría ser contraproducente legalmente. Comenzó a trabajar en la biblioteca de la prisión, encontrando consuelo en los libros que había descuidado durante los meses de su relación con Miguel Ángel. Y lentamente, muy lentamente, comenzó el difícil proceso de perdonarse a sí misma por lo que había hecho, mientras simultáneamente aceptaba que viviría con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Mientras la atención pública se centraba en Patricia Ramos y en el veredicto del juicio, existía otro grupo de víctimas cuyo sufrimiento pasaba mayormente desapercibido, la familia de Miguel Ángel Córdoba. Su madre, Esperanza Córdoba, una mujer de 60 años que trabajaba como empleada doméstica en una casa de Miraflores, se encontró en una posición imposible. Por un lado, había perdido a su único hijo de la manera más violenta imaginable. Por el otro, durante el juicio se había revelado que muchas de las emergencias familiares que Miguel Ángel había usado para extraer dinero de Patricia y otras mujeres eran completamente ficticias. La supuesta operación urgente que su madre necesitaba nunca existió. Las deudas familiares que debían pagarse eran invenciones. Miguel Ángel había usado el nombre y la imagen de su madre como herramienta en sus estafas sin que ella lo supiera. Esperanza testificó durante el juicio, y su testimonio fue desgarrador en su honestidad brutal. Yo crié a un monstruo, dijo entre lágrimas, y ni siquiera lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Cuando era niño, Miguel Ángel era dulce, cariñoso, un buen hijo. Pero después de que su padre nos abandonó cuando él tenía 13 años, algo en él cambió. Comenzó a mentir, primero pequeñas mentiras que parecían inofensivas, luego mentiras más grandes. Para cuando era adulto, mentir se había convertido en su lenguaje natural. Yo sabía que tenía problemas, que salía con diferentes mujeres, que siempre tenía dinero de orígenes misteriosos. Pero nunca imaginé que estaba destruyendo vidas de manera tan sistemática. Después del juicio, Esperanza intentó contactar a algunas de las víctimas de su hijo para disculparse, pero la mayoría rechazaron hablar con ella. El dolor era demasiado fresco, demasiado profundo. Sin embargo, Marta Sánchez, la mujer que había fundado la organización de apoyo, finalmente aceptó reunirse con Esperanza en un café de Lima. Lo que sucedió en esa reunión fue, según testigos presentes, un momento de humanidad profunda en medio de toda la tragedia. Las dos mujeres se abrazaron y lloraron juntas, reconociendo que ambas habían perdido algo irreemplazable, una su hijo, las otras su capacidad de confiar en el amor romántico. No era perdón, no era reconciliación completa, pero era un reconocimiento de que el dolor puede crear conexiones inesperadas entre personas que de otra manera nunca se habrían conocido. Miguel Ángel también tenía dos hermanas menores que habían quedado marcadas por el caso. Ellas habían admirado a su hermano mayor, habían creído en las historias que les contaba sobre sus éxitos en los negocios. Descubrir durante el juicio quién había sido realmente su hermano fue un shock del cual les tomó años recuperarse. Una de ellas, Carolina Córdoba, eventualmente se convirtió en psicóloga especializada en personalidades manipuladoras y narcisistas,
dedicando su carrera a entender que crea personas como su hermano y cómo pueden ser identificadas antes de que causen daño irreparable. Pero quizás las víctimas más olvidadas en toda esta tragedia fueron las otras mujeres que Miguel Ángel había estafado pero que nunca testificaron en el juicio, que nunca fueron encontradas por los investigadores, que continuaron sufriendo en silencio las consecuencias de haber sido manipuladas y robadas. Los detectives estimaban que Miguel Ángel había victimizado a al menos 15 mujeres diferentes durante los últimos 10 años de su vida, pero solo 6 de ellas fueron identificadas. Las otras 9 permanecían en algún lugar de Perú, cargando con la vergüenza, el dolor y las pérdidas financieras sin saber que no estaban solas, que había otras como ellas, que lo que les había pasado tenía un nombre y un patrón reconocible. Una de estas víctimas anónimas, quien nunca quiso ser identificada públicamente pero que contactó a Marta Sánchez meses después del juicio, compartió su historia bajo condición de anonimato. Cuando vi el caso de Patricia en las noticias, escribió en un email, fue como mirarme en un espejo. Miguel Ángel me hizo exactamente lo mismo hace 5 años. Me sacó 50,000 soles y luego desapareció. Durante años me culpé a mí misma por ser tan estúpida, por creer que alguien como él podría amarme a mí. Cuando lo vi muerto en la televisión, mi primera reacción fue terrible, pero honesta, sentí alivio. Alivio de saber que no podría hacerle esto a nadie más. Y luego sentí una culpa tremenda por sentir alivio ante la muerte de alguien. Patricia hizo lo que muchas de nosotras fantaseamos hacer en nuestros momentos más oscuros. Ella cruzó esa línea, y ahora está pagando el precio. Pero parte de mí entiende exactamente cómo llegó allí. El caso también reveló un aspecto perturbador sobre la complicidad social en estos crímenes emocionales. Los 3 amigos de Miguel Ángel que sabían sobre sus estafas y lo alentaban fueron entrevistados por la policía, pero ninguno fue acusado de ningún crimen. Legalmente, no habían hecho nada ilegal al simplemente saber sobre las estafas de su amigo sin reportarlas. Esta realidad legal frustró profundamente a las víctimas y a los investigadores. Estos hombres habían sido testigos y en algunos casos cómplices morales de la destrucción de múltiples vidas, pero el sistema legal no tenía mecanismos para hacerlos responsables. Uno de estos amigos, Fernando Gutiérrez, finalmente habló públicamente en un programa de televisión 2 años después del juicio, aparentemente movido por la culpa. Todos pensábamos que era solo un juego, admitió, aunque su lenguaje revelaba una falta de verdadero entendimiento de la gravedad de lo que Miguel Ángel había estado haciendo. Él nos contaba sobre estas mujeres y nos reíamos. Pensábamos que si ellas eran tan tontas como para darle dinero, ese era su problema. Nunca pensamos que estábamos siendo parte de algo tan destructivo. Cuando vi lo que pasó con Patricia, cuando escuché los testimonios de todas esas mujeres en el juicio, finalmente entendí que no era un juego. Eran vidas reales que estaban siendo destrozadas. Las palabras de Fernando fueron recibidas con indignación por las víctimas y sus defensores. Llamar a las víctimas tontas revelaba que él todavía no entendía completamente el mecanismo de la manipulación emocional. Las personas no caen en estas trampas por estupidez, caen porque son humanas, porque necesitan amor y conexión, porque los depredadores emocionales como Miguel Ángel son extraordinariamente hábiles en identificar vulnerabilidades y explotarlas. Reducir esto a tontas que dieron su dinero era perpetuar exactamente el tipo de pensamiento que permite que estos crímenes continúen ocurriendo sin consecuencias. 5 años después del juicio, en 2014, una periodista de investigación llamada Andrea Flores publicó un libro titulado Amor Fatal, el caso Patricia Ramos y la epidemia de estafadores románticos en Perú. El libro se convirtió en un bestseller inmediato, no solo porque contaba los detalles del caso con profundidad sin precedentes, sino porque conectaba la historia de Patricia con un fenómeno social mucho más amplio que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. Andrea había pasado 3 años investigando casos similares en todo Perú y había descubierto un patrón escalofriante. Miguel Ángel Córdoba no era un caso aislado, sino representante de una categoría completa de criminales que operaban en la intersección del romance, la manipulación psicológica y el fraude financiero. En su investigación, Andrea identificó al menos 30 casos documentados en Lima solamente durante la década del 2000, donde hombres habían usado tácticas similares a las de Miguel Ángel para estafar a mujeres vulnerables. Pero más perturbador aún era su descubrimiento de que el fenómeno no era exclusivo de género. También existían mujeres que operaban de manera similar contra hombres vulnerables, aunque en números menores. El denominador común no era el género del perpetrador o de la víctima, sino la dinámica de poder donde alguien identificaba y explotaba la desesperación emocional de otro ser humano para beneficio personal. Andrea Flores visitó a Patricia en prisión como parte de su investigación. Para ese momento,
Patricia había cumplido 5 años de su sentencia. La mujer que Andrea encontró era casi irreconocible comparada con las fotografías del juicio. Patricia había perdido casi 70 kilos en total, no por vanidad sino porque en prisión había comenzado a procesar el trauma de su vida de una manera que nunca había podido hacerlo afuera. Con la ayuda de una terapeuta especializada en trauma, Patricia estaba lentamente reconstruyendo su sentido de identidad y valor personal que había sido destruido no solo por Miguel Ángel, sino por años de rechazo y humillación social. No quiero que la gente me vea como una heroína, le dijo Patricia a Andrea durante una de sus entrevistas. No lo soy. Maté a un hombre, y ese acto me perseguirá por el resto de mi vida. Pero tampoco quiero que me vean solo como un monstruo. Fui una víctima que se convirtió en victimaria, y esa transformación sucedió porque nadie me protegió cuando yo necesitaba protección, nadie vio mi dolor cuando era invisible, y nadie intervino cuando estaba siendo sistemáticamente destruida. No justifico lo que hice, pero necesito que la gente entienda cómo llegué allí. Porque si no entienden eso, entonces otras Patricias seguirán apareciendo, otras vidas seguirán siendo destruidas. El libro de Andrea Flores inspiró cambios legislativos concretos. En 2015, el Congreso peruano aprobó la Ley contra la Estafa Romántica, que por primera vez criminalizaba específicamente el acto de establecer relaciones románticas con el propósito primario de defraudar financieramente a la otra persona. La ley no era perfecta, había desafíos significativos en términos de cómo probar la intención fraudulenta versus una relación genuina que simplemente terminó mal. Pero era un primer paso importante en reconocer legalmente que el abuso emocional sistemático acoplado con fraude financiero merecía consecuencias legales específicas. Patricia se convirtió, a pesar de sus propias objeciones, en un símbolo involuntario para un movimiento más amplio. Organizaciones de derechos de las mujeres la citaban en sus campañas sobre violencia emocional. Grupos de salud mental usaban su caso como ejemplo en talleres sobre identificación de relaciones tóxicas. Incluso comenzaron a aparecer grupos de apoyo en prisiones para mujeres que habían cometido crímenes violentos después de periodos prolongados de abuso, inspirados indirectamente por el caso de Patricia y las conversaciones nacionales que había generado. Pero no todos veían a Patricia con simpatía. Grupos conservadores argumentaban que el caso había creado un precedente peligroso donde el abuso emocional podía ser usado como excusa para cualquier acto violento. Familias de víctimas de homicidio se quejaban de que Patricia recibía demasiada atención mediática y compasión pública mientras que sus propios seres queridos, asesinados sin la narrativa complicada de abuso previo, eran olvidados. Estas críticas no carecían de validez. Existía el riesgo real de que la historia de Patricia fuera romantizada o usada para justificar actos que no podían ser justificados. La familia de Miguel Ángel también continuó sufriendo las consecuencias de su infamia. Esperanza Córdoba perdió su trabajo como empleada doméstica cuando la familia para la que trabajaba descubrió su identidad. Las hermanas de Miguel Ángel reportaron acoso en sus lugares de trabajo y en las redes sociales, donde personas que nunca las habían conocido las atacaban por asociación con su hermano. La idea de que el crimen tiene víctimas secundarias, personas que no cometieron ningún acto malo pero que cargan con las consecuencias de las acciones de sus familiares, era una realidad dolorosa que la familia Córdoba vivía cada día. En 2016, 8 años después del crimen, Patricia fue entrevistada nuevamente, esta vez para un documental de televisión sobre el caso. Para ese momento, había completado una licenciatura en psicología a través de un programa educativo en la prisión. Su plan, si algún día obtenía libertad condicional, era trabajar con víctimas de abuso emocional, usar su propia historia terrible como advertencia y guía para otros. He pasado 8 años pensando en aquella noche, dijo a la cámara, con una madurez y claridad que no había tenido durante el juicio. No un día pasa sin que piense en Miguel Ángel, en su familia, en lo que le quité al mundo cuando lo maté. No importa lo que él me hizo, no tenía derecho a quitarle la vida. Pero también pienso en todas las mujeres que él destruyó, en todas las que podría haber continuado destruyendo si todavía estuviera vivo. Y me pregunto qué tipo de sociedad somos cuando permitimos que depredadores como él operen libremente hasta que alguien finalmente rompe de la manera más terrible posible. Has llegado al final de una de las historias más complejas y perturbadoras que Perú ha presenciado en las últimas décadas. Y el hecho de que hayas permanecido aquí, escuchando cada detalle, procesando cada giro oscuro de esta narrativa, te convierte en parte de un grupo selecto de personas que no apartan la mirada ante las verdades incómodas sobre la naturaleza humana. La historia de Patricia Ramos y Miguel Ángel Córdoba no es simplemente la crónica de un crimen pasional. Es un espejo que nos obliga a confrontar cómo tratamos a las personas vulnerables, cómo permitimos que el abuso emocional opere en las sombras,
y como todos nosotros, bajo la presión correcta, podríamos llegar a un punto de quiebre que nunca imaginamos posible. Lo que hace que este caso sea tan profundamente perturbador no es solo la violencia del acto final, sino la red completa de fallas sociales, personales y sistémicas que crearon las condiciones para que esta tragedia ocurriera. Patricia no despertó un día y decidió convertirse en asesina. Fue moldeada gradualmente por décadas de rechazo, humillación y dolor, hasta que Miguel Ángel apareció y deliberadamente explotó cada una de esas heridas para su propio beneficio. Él no era simplemente un hombre malo que cometió errores. Era un depredador que había sistematizado la destrucción de vidas humanas, que había convertido el dolor emocional de otros en su fuente de ingresos. Y la sociedad que lo rodeaba permitió que esto sucediera, una y otra vez, porque las armas que él usaba no dejaban marcas visibles que un hospital pudiera fotografiar o un tribunal pudiera mostrar como evidencia. Pero aquí está la pregunta más incómoda que esta historia nos obliga a confrontar. ¿Cuántos Miguel Ángeles están operando en este momento, en tu ciudad, en tu comunidad, identificando víctimas vulnerables y destruyendo vidas con impunidad? ¿Cuántas Patricias están en este momento cayendo en las mismas trampas, creyendo las mismas mentiras, invirtiendo sus corazones y sus ahorros en personas que las ven solamente como recursos a ser explotados? Y más importante aún, ¿cuántas de esas Patricias llegarán eventualmente a su punto de quiebre, y qué sucederá cuando lo hagan? Esta no es una historia del pasado. Es una historia del presente que continúa desarrollándose en miles de variaciones cada día. La tragedia de Patricia nos enseña varias lecciones cruciales que todos necesitamos interiorizar. Primero, que el abuso emocional es tan destructivo como el abuso físico, aunque sus cicatrices no sean visibles a simple vista. La manipulación psicológica sostenida puede romper el espíritu humano de maneras que el cuerpo a veces simplemente no puede soportar. Segundo, que la vulnerabilidad emocional no es debilidad. Patricia no era débil por querer ser amada, por buscar conexión humana, por esperar que alguien la viera más allá de su apariencia física. Era humana. Y los depredadores como Miguel Ángel son expertos en identificar y explotar precisamente esa humanidad. Tercero, que el punto de quiebre existe en todos nosotros. Ninguno de nosotros es inmune a la posibilidad de rompernos bajo la presión suficiente, bajo el dolor suficiente, bajo la traición suficiente. Pero quizás la lección más importante es que esta tragedia era prevenible en múltiples puntos. Si la sociedad tomara el abuso emocional tan seriamente como toma el abuso físico, si existieran consecuencias legales reales para personas que manipulan sistemáticamente a otros para beneficio personal, si las víctimas de estafas románticas pudieran denunciar sin enfrentar vergüenza y juicio social, si entendiéramos que crear estándares de belleza imposibles genera poblaciones enteras de personas vulnerables desesperadas por validación, si todos estos sí se convirtieran en realidades, historias como la de Patricia y Miguel Ángel podrían volverse cada vez más raras en lugar de dolorosamente comunes. Ahora necesito que te comprometas con algo importante. En los comentarios de este video, escribe esta frase específica: esta historia cambió mi manera de ver la mente humana. Al hacerlo, te identificas como alguien que ha entendido las complejidades reales de este caso, alguien que no se conforma con explicaciones simplistas de bien versus mal, sino que reconoce las áreas grises donde la mayoría de la vida humana realmente ocurre. Tu comentario también ayudará al algoritmo a mostrar este video a más personas que necesitan escuchar esta historia, que necesitan las advertencias que contiene, que necesitan entender los signos de manipulación emocional antes de convertirse ellos mismos en víctimas. Es fundamental que compartas este video con personas que conoces, especialmente con aquellas que podrían estar en situaciones de vulnerabilidad emocional. No lo compartas como entretenimiento morboso, sino como una herramienta educativa, como una advertencia de los peligros reales que existen cuando el amor se mezcla con la manipulación. Cada vez que este video se comparte, potencialmente salva a alguien de caer en las mismas trampas que atraparon a Patricia y a las otras víctimas de Miguel Ángel. Cada vista adicional es una oportunidad de crear conciencia sobre un tipo de crimen que ha operado demasiado tiempo en las sombras. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque aquí no nos conformamos con las versiones superficiales de las historias que nos presentan los titulares de noticias. Aquí excavamos más profundo, buscamos las verdades incómodas que otros prefieren ignorar, exploramos las complejidades de la naturaleza humana sin juicios simplistas. Te conviertes en parte de una comunidad de buscadores de verdad, personas que entienden que el mundo no es blanco y negro sino lleno de matices grises que requieren pensamiento crítico y empatía para ser comprendidos. Cada nuevo video en este canal es una invitación a mirar directamente al abismo de lo que los humanos son capaces, tanto en términos de bondad como de maldad,
y salir del otro lado con mayor comprensión y sabiduría. La historia de Patricia Ramos continuará desarrollándose. En 2024, ella cumplió 15 años de su sentencia y se volvió elegible para libertad condicional. En este momento, su caso está siendo revisado por una junta de libertad condicional que debe decidir si la mujer que ingresó a prisión en 2009 ya no representa un peligro para la sociedad. La decisión no será fácil. Por un lado, todos los reportes psicológicos indican que Patricia ha experimentado una transformación genuina, que ha procesado su trauma, que comprende completamente la gravedad de sus acciones y que genuinamente busca redimir su crimen ayudando a otros a evitar el mismo camino oscuro que ella tomó. Por el otro lado, quitó una vida humana de la manera más violenta imaginable, y muchos argumentan que 15 años no son suficientes para pagar esa deuda con la sociedad. Pero independientemente de lo que suceda con Patricia, su historia ya ha dejado una marca indeleble en la conciencia peruana y más allá. Ha iniciado conversaciones necesarias sobre temas que la sociedad prefería ignorar. Ha creado leyes que protegen a futuras víctimas. Ha inspirado sistemas de apoyo para personas que se encuentran en las garras de manipuladores emocionales. Y sobre todo, ha servido como una advertencia terrible pero necesaria sobre qué sucede cuando permitimos que el abuso emocional opere sin consecuencias hasta que alguien finalmente rompe. Mantente atento a este canal porque continuaremos trayéndote historias que importan, casos que revelan verdades sobre la naturaleza humana que necesitas conocer, crímenes que son mucho más que simples actos de violencia sino ventanas hacia las profundidades más oscuras y las alturas más nobles de lo que significa ser humano. No somos simplemente un canal de crímenes reales. Somos una comunidad dedicada a entender por qué las personas hacen lo que hacen, cómo la sociedad contribuye a crear tanto víctimas como victimarios, y que podemos aprender de las tragedias para prevenir futuras en el futuro. La historia de Patricia Ramos y Miguel Ángel Córdoba nos recuerda que detrás de cada titular sensacionalista existe una narrativa humana compleja, llena de dolor, manipulación, vulnerabilidad y consecuencias irreversibles. Nos recuerda que el amor puede ser transformado en arma mortal en las manos equivocadas, que la desesperación por conexión humana puede llevarnos a lugares oscuros que nunca imaginamos visitar, y que todos nosotros somos simultáneamente capaces de ser víctimas y de convertirnos en algo que nunca quisimos ser. Gracias por atreverte a escuchar esta historia completa, por no apartar la mirada ante verdades incómodas, y por ser parte de esta comunidad que busca entender en lugar de simplemente juzgar.